te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Tarde y 7 minutos en Venezuela. Imágenes que veíamos de lo que ha significado el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia ordenado por el régimen de Nicolás Maduro. Y es que se cumplen 2 años precisamente de esa medida. Son 2.200 kilómetros de territorio que desde el año 2015 han sufrido bloqueos y cierres que causan inestabilidad y el freno en el desarrollo económico de las poblaciones limítrofes. En 2015, 17.000 colombianos salieron dramáticamente de Venezuela. En Cúcuta, más de 1.200 personas se quedaron sin empleo. Y al menos 200 casas de cambio que dependían del intercambio comercial y financiero tuvieron que cerrar sus puertas. El flujo de viajeros se ha disparado también en la frontera y vamos a revisar algunos datos de lo que tiene que ver con este aspecto. En julio hubo un promedio de 23.261 operaciones de paso de extranjeros, el 67% de ellos movimientos migratorios de colombianos y el 33% de venezolanos con única nacionalidad. 150.000 personas solicitaron un permiso especial de permanencia que se puede extender hasta por 2 años. Vamos a revisar otras cifras. Entre enero y julio de este año se han matriculado 5.267 empresas. 96% de la ciudad de Cúcuta no está preparada y el 80% de la migración ha tenido un impacto negativo dentro del territorio colombiano de lo que ha pasado. Incluso los empresarios hablan, los comerciantes también, de reducción en las ventas. Y es que la capital del norte de Santander no estaba preparada para una migración tan importante de venezolanos. Es una ciudad realmente pequeña, ahí en la frontera, pero es una ciudad que carece de mayores infraestructuras en salud, mayores infraestructuras económicas, la seguridad se ha visto afectada, el sector hotelero, los restaurantes, es decir, ha sido un impacto social, incluso desde algunas entidades hablan de crisis humanitaria. Todo ello bajó, se redujo entre 2015 y el año 2016, 2 años del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela ordenada por el régimen madurista. Estas cifras hacen parte del impacto socioeconómico de la migración en norte de Santander que realizó la Cámara de Comercio de Cúcuta y que está presentando esta semana los datos por 2 años de bloqueos y el cierre en la frontera. A esta hora tenemos contacto precisamente con Carlos Luna, es el presidente de esta entidad allí en la frontera entre Colombia y Venezuela. Señor Luna, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. La verdad, el impacto desde el cierre del 2015 a agosto del 2017 ha sido grande. El impacto en cifras, inicialmente podemos plantearla desde el desempleo en la ciudad de Cúcuta. Ha crecido 2 puntos en la cifra del año 2015 con respecto al año 2017. Con respecto a las cifras de informalidad, mantenemos un lugar cercano al 70% de informalidad, liderando de manera triste, digamos, ese indicador en el país. Es claro que el tema de seguridad se ha visto afectado. Volvimos a ingresar en las 50 ciudades más peligrosas del mundo, lamentablemente. Entonces, creemos que el impacto ha sido grande, un impacto social, económico y de seguridad. Entendemos claramente que es una situación que se salió de cualquier prevención que se pudiera tener.
no solamente están llegando venezolanos, están llegando en gran parte también colombianos, hijos de colombianos que tienen derecho de estar en el país. Lo que hemos querido es claramente no solamente identificar y visibilizar el impacto que hemos tenido, sino también hacer planteamientos, y en eso estamos trabajando desde la Cámara de Comercio de Cúcuta. Ahora, señor Luna, teniendo en cuenta esta introducción que usted nos presenta, ¿cuál es el sector más afectado en norte de Santander? Hubo un decrecimiento en el registro de empresas, en el registro mercantil este año, cercano al 17%. Ha decrecido digamos, el registro de empresas. Ha aumentado en un 22% el cierre de empresas, digamos, en nuestros registros. Lo que sí creemos, claramente, pues el comercio, los servicios, el sector de la minería inicialmente, pues de gran parte del carbón del norte de Santander salía por el sur del lago de Maracaibo, por el puerto de La Ceiba. El transporte, digamos, también por el tema del intercambio, digamos, entre Colombia y Venezuela, transporte de carga también se ha afectado inicialmente, pero ha recuperado claramente porque ha aumentado un flujo de pasajeros hacia el interior del país. Más allá, digamos, de ese impacto, lo fundamental es visibilizar claramente que es también, pues, una oportunidad, digamos, de poder, de la ciudad de crecer su consumo. Lo fundamental es trabajar en ese sentido y queremos hacer un planteamiento que lo hemos hecho ya el Gobierno Nacional en cabeza de dos ministerios muy poderosos del trabajo y de comercio, para que se pueda integrar económica y laboralmente a los colombianos y a los venezolanos que estén legalmente en el país, en un plan que incluya todo el país y no solamente las zonas de frontera. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, Cúcuta es una de las ciudades de Colombia con mayor porcentaje de desempleo. En este momento de migración de venezolanos y de colombianos viviendo en esta zona de frontera, ¿cómo se está viviendo esta situación del empleo? ¿Ha aumentado la informalidad? Sí, históricamente tenemos unos indicadores de desempleo muy altos, digamos, a través de los últimos años. Esto se ha visto incrementado, obviamente, con la llegada de miles y miles de personas. Unas, obviamente, siguen hacia el interior del país y otras siguen hacia terceros países, pero la gran mayoría, digamos, un porcentaje muy alto permanece en la ciudad. ¿Qué creemos que debemos hacer? Debemos generar dinámicas no solamente para solucionar nuestro problema histórico, sino poder ser audaces y creativos para plantear temas, digamos, para solucionar este desplazamiento laboral que se ha visto incrementado en los últimos meses por la llegada de miles y miles de colombianos y venezolanos. Y puntualmente hay un sector que en Cúcuta y en la zona de frontera tiene posibilidades de recuperar empleo, el sector del calzado y el cuero y la manufactura. Tenemos una posibilidad, una capacidad instalada para tercerizar o maquilar, si lo podemos llamar así, gran cantidad de estos procesos para fábricas nacionales e internacionales, una mano de obra barata y posibilidad de adaptar un déficit grande que hay en el país de operarios en ese sector del calzado y el cuero y la manufactura. Ahí hay un planteamiento, pero en cabeza del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Comercio Exterior para asumir los dos frentes que tenemos que tener. El frente social, desempleo, informalidad, y el frente de los empresarios para reactivación del sector productivo. En cabeza de estos dos ministerios, incluyendo todas las regiones del país que eventualmente tengan demanda de empleo, ya podemos decir, la zona cafetera para la recolección de café, en el valle, en la costa caribe. Sectores en el norte de Santander y en la frontera que también tienen posibilidad de adoptar, digamos, gran mano de esa obra que está ofertada ahí, los carboneros, los palmeros de la zona del Catatumbo, los arcilleros. Aquí hay que hacer un plan claramente estructural. Tenemos que pasar del conteo que ya se hizo por parte de la Cancillería, de Migración Colombia, haciendo un esfuerzo, y del tema del asistencialismo, que es importante, pero si van a estar legalmente en el país, hay que integrarlos laboral y económicamente, y eso es lo que queremos vincular, no solamente al Gobierno Nacional, a dos entidades poderosas, sino a todo el país, a todos los departamentos, a todas las grandes ciudades. El tema de la afectación de la migración corresponde a toda Colombia y no solamente a Cúcuta ni a las zonas de frontera. Ahora, señor Luna, ¿han solicitado al Gobierno Nacional beneficios para fiscales exclusivos para el departamento y así reactivar el sector del empleo, reactivar la oferta laboral? Sí,
Nosotros hicimos una encuesta a 376 empresarios de todos los sectores, digamos, desde la Cámara de Comercio, en el Observatorio Económico de la Cámara de Comercio. Y claramente ahí salen resultados bien interesantes, entre esos ese planteamiento de beneficios para que las empresas locales y regionales en el departamento norte entender, y por qué no también en las zonas de frontera, porque en La Guajira se está viendo lo mismo, en Arauca, en el Cesar, en la frontera, en todos los departamentos de la frontera con Venezuela, la llegada masiva de miles y miles de colombianos. ¿Por qué no plantear y trabajar? Y eso queremos hacerlo con la ministra de Trabajo, unos beneficios parafiscales para que puedan tener posibilidades de contratar no solamente a los colombianos que vengan, sino a los venezolanos que legalmente estén en el país y que también tienen la posibilidad de aportarnos, darnos su conocimiento, la experiencia en algunos sectores, especialmente en la industria, mano de obra calificada o no calificada, como para el tema de los carboneros o los palmeros. Pero aquí hay que plantear una estrategia integral. Tenemos que pasar de contarlos a integrarlos laboral y económicamente. Ahora, finalmente, ¿cómo operaría el Centro Integral de Recibimiento al Migrante que ustedes están proponiendo? ¿Cómo sería su financiación? Nosotros hemos hecho este planteamiento a la Cancillería y en diferentes instancias y creemos que vale la pena por lo menos que tengamos la oportunidad, digamos, de discutirlo y proponerlo. Es una propuesta, finalmente la decisión está en manos de la Cancillería y de Migración Colombia. Es un centro donde primero se identifique, se caracterice el migrante que está llegando y se conozca obviamente todo su núcleo familiar. De ahí se redireccione a las entidades públicas y privadas. El sector privado tiene que también vincularse en esta situación de migración masiva que está llegando y que nos va a tocar asumir, y tenemos que asumirlo y lo estamos asumiendo desde Cúcuta. Redireccionarlo para que podamos claramente identificar dónde están las ofertas de servicios y las posibilidades de que queden insertos en los beneficios, no solamente de servicios, de salud, educación y de identificación en el caso de la registraduría, sino que también puedan tener posibilidades de integrarlos en algunos sectores productivos. Y claramente un acuerdo mucho más amplio con los terceros países, con las cancillerías, para que el redireccionamiento, el tránsito hacia esos terceros países se haga de manera mucho más ágil y haya las herramientas, el transporte, si es aéreo que corresponda pues aéreo, si es terrestre, terrestre, pero que pueda ser un tema absolutamente estructurado. Nosotros queremos que esto sea no solamente un centro físico de identificación y redireccionamiento. Ahí no va a ser un centro de asistencia, ni vamos a tener la posibilidad y la capacidad, y esto es importante, no generar expectativas, digamos, de campos de que vamos a poder atender alimentación, medicina y otros servicios, porque realmente esa no es la posibilidad ni la realidad. Pero lo que sí tenemos que ser es responsables y es registrarlos, caracterizarlos, redireccionarlos y que tengamos como resultado final un migrante integrado laboral y económicamente e identificado ante el Estado colombiano y las posibilidades y las facilidades de su destino a un tercer país en el caso que este sea la decisión que corresponda. Es Carlos Luna, el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Gracias por estar con nosotros en la tarde fin de semana. Muy buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias. 2 años del cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia, ordenada por el régimen de Nicolás Maduro. País y otros siguen hacia terceros países, pero la gran mayoría, digamos, un porcentaje muy alto permanece en la ciudad. ¿Qué creemos que debemos hacer? Debemos generar dinámicas no solamente para solucionar nuestro problema histórico, sino poder ser audaces y creativos para plantear temas, digamos, para solucionar este desplazamiento laboral que se ha visto incrementado en los últimos meses por la llegada de miles y miles de colombianos y venezolanos. Y puntualmente hay un sector que en Cúcuta y en la zona de frontera tiene posibilidades de recuperar empleo, el sector del calzado y el cuero y la manufactura. Tenemos una posibilidad, una capacidad instalada para tercerizar o maquilar, si lo podemos llamar así, gran cantidad de estos procesos para fábricas nacionales e internacionales, una mano de obra barata y posibilidad de adaptar un déficit grande que hay en el país de operarios en ese sector del calzado y el cuero y la manufactura. Ahí hay un planteamiento.
pero en cabeza del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Comercio Exterior para asumir los 12 frentes que tenemos que tener. El frente social, desempleo, informalidad, y el frente de los empresarios para la reactivación del sector productivo. En cabeza de estos dos ministerios, incluyendo todas las regiones del país que eventualmente tengan demanda de empleo, ya podemos decir, la zona cafetera para la recolección de café, en el valle, en la costa Caribe. Sectores en el norte de Santander y en la frontera que también tienen posibilidad de adoptar, gran mano de esa obra que está ofertada ahí, los carboneros, los palmeros de la zona del Catatumbo, los arcilleros. Aquí hay que hacer un plan claramente estructural. Tenemos que pasar del conteo que ya se hizo por parte de la Cancillería, de Migración Colombia, haciendo un esfuerzo, y del tema del asistencialismo, que es importante, pero si van a estar legalmente en el país, hay que integrarlos laboral y económicamente, y eso es lo que queremos vincular, no solamente al gobierno nacional, a dos entidades poderosas, sino a todo el país, a todos los departamentos, a todas las grandes ciudades. El tema de la afectación de la migración corresponde a toda Colombia y no solamente a Cúcuta ni a las zonas de frontera. Ahora, señor Luna, ¿han solicitado al gobierno nacional beneficios para fiscales exclusivos para el departamento y así reactivar el sector del empleo, reactivar la oferta laboral? Sí, nosotros hicimos una encuesta a 376 empresarios de todos los sectores, digamos, desde la Cámara de Comercio, en el Observatorio Económico. El 80% de la migración ha tenido un impacto negativo dentro del territorio colombiano de lo que ha pasado. Incluso los empresarios hablan, los comerciantes también, de reducción en las ventas. Y es que la capital del norte de Santander no estaba preparada para una migración tan importante de venezolanos. Es una ciudad realmente pequeña, allí en la frontera, pero es una ciudad que carece de mayores infraestructuras en salud, mayores infraestructuras económicas, la seguridad se ha visto afectada, el sector hotelero, los restaurantes, es decir, ha sido un impacto social, incluso desde algunas entidades hablan de crisis humanitaria. Todo ello bajó, se redujo entre 2015 y el año 2016, 2 años del cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, ordenada por el régimen madurista. Estas cifras hacen parte del impacto socioeconómico de la migración en norte de Santander que realizó la Cámara de Comercio de Cúcuta y que está presentando esta semana los datos por 2 años de bloqueos y el cierre en la frontera. A esta hora tenemos contacto precisamente con Carlos Luna, es el presidente de esta entidad allí en la frontera entre Colombia y Venezuela. Señor Luna, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. La verdad, el impacto desde el cierre del 2015 a agosto del 2017 ha sido grande. El impacto en cifras, inicialmente podemos plantearla del desempleo en la ciudad de Cúcuta. Ha crecido 2 puntos en la cifra del año 2015 con respecto al año 2017. Con respecto a las cifras de informalidad, mantenemos un lugar cercano al 70% de informalidad, liderando de manera triste, digamos, ese indicador en el país. Es claro que el tema de seguridad se ha visto afectado. Volvimos a ingresar en las 50 ciudades más peligrosas del mundo, lamentablemente. Entonces, creemos que el impacto ha sido grande, un impacto social, económico y de seguridad. Entendemos claramente que es una situación que se salió de cualquier prevención que se pudiera tener. No solamente están llegando venezolanos, están llegando en gran parte también colombianos, hijos de colombianos que tienen derecho de estar en el país. Lo que hemos querido es claramente no solamente identificar y visibilizar el impacto que hemos tenido, sino también hacer planteamientos, y en eso estamos trabajando desde la Cámara de Comercio de Cúcuta. Ahora, señor Luna, teniendo en cuenta esta introducción que usted nos presenta, ¿cuál es el sector más afectado en norte de Santander? Hubo un decrecimiento en el registro de empresas, en el registro mercantil este año, cercano al 17%. Ha decrecido digamos, el registro de empresas. Ha aumentado en un 22% el cierre de empresas, digamos, en nuestros registros.
Lo que sí creemos, claramente, pues el comercio, los servicios, el sector de la minería inicialmente, pues gran parte del carbón del norte de Santander salía por el sur del lago de Maracaibo, por el puerto de La Ceiba. El transporte, digamos, también por el tema del intercambio, digamos, entre Colombia y Venezuela, transporte de carga también se ve afectado inicialmente, pero ha recuperado claramente porque ha aumentado un flujo de pasajeros hacia el interior del país. Más allá, digamos, de ese impacto, lo fundamental es visibilizar claramente que es también, pues, una oportunidad, digamos, de poder, de la ciudad de crecer su consumo. Lo fundamental es trabajar en ese sentido y queremos hacer un planteamiento que lo hemos hecho ya el Gobierno Nacional en cabeza de dos ministerios muy poderosos del trabajo y de comercio para que se pueda integrar económica y laboralmente a los colombianos y a los venezolanos que estén legalmente en el país en un plan que incluya todo el país y no solamente las zonas de frontera. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, Cúcuta es una de las ciudades de Colombia con mayor porcentaje de desempleo. En este momento de migración de venezolanos y de colombianos viviendo en esta zona de frontera, ¿cómo está viviendo esta situación del empleo? ¿Ha aumentado la informalidad? Sí, históricamente tenemos unos indicadores de desempleo muy altos, digamos, a través de los últimos años. Esto se ha visto incrementado, obviamente, con la llegada de miles y miles de personas. Unas, obviamente, siguen hacia el interior del país. Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Tarde y 7 minutos en Venezuela. Imágenes que veíamos de lo que ha significado el cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia ordenado por el régimen de Nicolás Maduro. Y es que se cumplen 2 años precisamente de esa medida. Son 2.200 kilómetros de territorio que desde el año 2015 han sufrido bloqueos y cierres que causan inestabilidad y el freno en el desarrollo económico de las poblaciones limítrofes. En 2015, 17.000 colombianos salieron dramáticamente de Venezuela. En Cúcuta, más de 1.200 personas se quedaron sin empleo. Y al menos 200 casas de cambio que dependían del intercambio comercial y financiero tuvieron que cerrar sus puertas. El flujo de viajeros se ha disparado también en la frontera y vamos a revisar algunos datos de lo que tiene que ver con este aspecto. En julio hubo un promedio de 23.261 operaciones de paso de extranjeros, el 67% de ellos movimientos migratorios de colombianos y el 33% de venezolanos con única nacionalidad. 150.000 personas solicitaron un permiso especial de permanencia que se puede extender hasta por 2 años. Vamos a revisar otras cifras. Entre enero y julio de este año se han matriculado 5.267 empresas. 96% de la ciudad de Cúcuta no está preparada. Y el Cámara de Comercio. Y claramente ahí salen resultados bien interesantes. Entre esos ese planteamiento de beneficios para que las empresas locales y regionales en el departamento norte de Santander y por qué no también en las zonas de frontera, porque en La Guajira se está viendo lo mismo, en Arauca, en el Cesar, en la frontera, en todos los departamentos de la frontera con Venezuela, la llegada masiva de miles y miles de colombianos. ¿Por qué no plantear y trabajar? Y eso queremos hacerlo con la ministra de Trabajo, unos beneficios parafiscales para que puedan tener posibilidades de contratar no solamente a los colombianos que vengan, sino a los venezolanos que legalmente estén en el país y que también tienen la posibilidad de aportarnos, darnos su conocimiento,
la experiencia en algunos sectores, especialmente en la industria, mano de obra calificada o no calificada, como para el tema de los carboneros o los palmeros, pero aquí hay que plantear una estrategia integral. Tenemos que pasar de contarlos a integrarlos laboral y económicamente. Ahora, finalmente, ¿cómo operaría el Centro Integral de Recibimiento al Migrante que ustedes están proponiendo? ¿Cómo sería su financiación? Nosotros hemos hecho este planteamiento a la Cancillería y en diferentes instancias y creemos que vale la pena por lo menos que tengamos la oportunidad, digamos, de discutirlo y proponerlo. Es una propuesta, finalmente la decisión está en manos de la Cancillería y de Migración Colombia. Es un centro donde primero se identifique, se caracterice el migrante que está llegando y se conozca obviamente todo su núcleo familiar. De ahí se redireccione a las entidades públicas y privadas. El sector privado tiene que también vincularse en esta situación de migración masiva que está llegando y que nos va a tocar asumir, y tenemos que asumirlo y lo estamos asumiendo desde Cúcuta. Redireccionarlo para que podamos claramente identificar dónde están las ofertas de servicios y las posibilidades de que queden insertos en los beneficios, no solamente de servicios, de salud, educación y de identificación en el caso de la registraduría, sino que también puedan tener posibilidades de integrarlos en algunos sectores productivos. Y claramente un acuerdo mucho más amplio con los terceros países, con las cancillerías, para que el redireccionamiento, el tránsito hacia esos terceros países se haga de manera mucho más ágil y haya las herramientas, el transporte, si es aéreo que corresponda, pues aéreo, si es terrestre,